Muy bien, chicos. Empezamos con las dos últimas exposiciones de esta semana. Y tenemos el grupo de Erika Cedeño y tenemos el de Glenda Campuzano. Entonces, vamos a empezar con el grupo de Erika. Aquí está su presentación. Ok, de mi grupo, quien va a exponer es Julio. Ya, está muy bien. Ya, un momentito. Julio Chávez vas a poner. Sí, doctora. Julio Chávez. Perfecto. Escuchamos. Buenos días, compañeros, buenos días, doctora. Como están, pueden ver los nombres de los integrantes de mi grupo. Vamos a continuar con el mismo tema, el caso tributario que ha conocido y resuelto el doctor Zavala. ¿Puede cambiar la diapositiva, doctor? Sí, Bueno, Julio, cuando... Sí. No necesitas decirme que cambie la diapositiva porque yo siempre las cambio, sino que a ustedes les llega un poquito retrasada. Entonces solo hay que esperar y ahí inmediatamente la visualizas, ¿ya? Continuemos. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta en primer lugar es que este conflicto surge a partir del acta de determinación tributaria que cuando es notificada, y obviamente esta acta puede ser impugnada. En este caso empieza con la impugnación en la misma sede administrativa, ¿no? Y esta impugnación, el problema aquí es que es resuelta mediante obviamente una resolución desestimatoria de esta acta de impugnación en la sede administrativa. Entonces aquí es cuando plantean en primer lugar el recurso de revisión y luego que es obviamente en sede administrativa y el recurso, perdón, la demanda de impugnación, pero en este caso va a ser en vía judicial. Ahora, empezando por el recurso de revisión, el cual es una estrategia obviamente. Esta se la presenta obviamente en sede administrativa ante el SRI y aquí hay un problema. Aquí este recurso de revisión, mediante oficio, el director del Servicio de Rentas Internas lo que hace es desestimarla. La desestima, es decir, se inhibe de conocerla y resolverla. Entonces aquí hay un tremendo problema, ¿no? Porque obviamente él no tenía que haber no calificado este recurso. Obviamente está en su obligación. Y obviamente esto no quiere decir que él puede obviamente inadmitirla, pero me está fallando. ¿Sí se me escucha, doctor? Sí, amigo, sí se te escucha. Fuerte y Bueno, claro. él puede inadmitirla, pero siempre y cuando sea conforme al artículo 144, obviamente, del Código Tributario. Y obviamente aquí había un fallo de casación en el cual establecía claramente de que ellos no pueden inadmitirla siendo conforme al artículo que ya mencioné. Entonces esa es la estrategia. Para mí la estrategia fue que presentó este fallo de casación de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, luego de esto plantea en cambio una demanda de impugnación y esto lo hace en cambio en el Tribunal Distrital. Y aquí lo que ocurre es que se niegan de conocer de darle trámite a esta demanda porque no estaba en este caso la caución del 10% respecto al monto de la glosa tributaria. Y aquí es cuando se presenta, obviamente, o sea, se da a entender lo que es la sentencia de la Corte Constitucional, el cual establece de que no se pueden en sí, por decir así, negar la calificación de la demanda, sino que debían hacerla y que recién en lo que era el auto de aceptación del trámite de esta demanda de impugnación, ahí recién se iba a fijar lo que era este monto de la cuantía de la glosa. No era de que debía estar adjuntada al presentarla en la demanda, sino que recién en el auto de aceptación de trámite era de que se tenía ya
que fijar lo que era el monto y en 15 días tenía que pagarla. Si no, ahí recién se podía archivar esta demanda de impugnación. Frente a otra estrategia fue que presentaron la acción extraordinaria de protección, pero esta obviamente hay un antecedente por la cual la presentaron, y es que cuando ya se había presentado la demanda ante el Tribunal Distrital, decide mediante auto archivar lo que es la demanda. Y en este caso ellos no debían hacerla, y ahí es cuando se presenta como estrategia esta acción extraordinaria de protección, pero a su vez se presenta un requerimiento de suspensión de medida cautelar, es decir, para dejar sin efecto esta decisión judicial. Y esto se interpone ante el juez de trabajo, el juez de trabajo la admite, y obviamente se deja sin efecto la decisión judicial, pero aquí, bueno, así es un problema que más adelante lo conoceremos. Sí. Sí. Luego tenemos otra fase que es también importante, porque aquí obviamente se emite una ley, ¿no? Y justamente es coincidencia por este caso, en el cual el Estado, en este caso obviamente los órganos recaudadores, la administración tributaria, puede, se ordena a sí misma. O sea, en primer lugar, esta ley permite que cualquier recaudador de empresas públicas tenga la potestad de cobro de las acreencias, ¿no? Mediante obviamente los procedimientos coactivos. Y en este caso aquí hay un abuso de la ley porque aquí la Administración Tributaria, la SRI, declara auto de nulidad y la autoridad ejecutora se ordena a sí misma cobrar de inmediato la obligación tributaria, lo cual está prohibido por el HAF en el artículo 189. Sin embargo, aquí vemos claramente que el 3 de octubre del 2012 se presenta respecto a esta decisión ante el mismo Servicio de Rentas Internas las excepciones del auto de pago y se suspendió. Entonces, esta fue la estrategia legal planteada en esta parte en esta tercera fase. Ya. Bueno, aquí los hechos a favor del contribuyente. Aquí hay que tener claro de que a medida de que las actuaciones de la administración tributaria se van dando y estas incurren en determinados errores, obviamente esto constituye algo a favor del contribuyente, porque obviamente puede presentar acciones, puede presentar determinadas actuaciones que van obviamente a, por decir así, a impugnar estos actos de la administración tributaria. Y uno de estos nefastos actos de esta administración es que se le niega el beneficio de orden y ejecución como responsable subsidiario. Hay que tomar en cuenta que Álvaro Novoa era responsable subsidiario, no era responsable directo, por decirlo así. Y aquí esto constituye obviamente una excepción al procedimiento coactivo, ¿no? Que uno de ellos es el hecho de no ser el deudor directo. Y en este caso, Álvaro Novoa era subsidiario, no era deudor directo. En la siguiente diapositiva, también... En la siguiente diapositiva está mejor explicado esto. Y es que, obviamente, la deuda tributaria líquida y de plazo vencido solo puede ser ejecutada contra los deudores contribuyentes y los responsables solidarios, tal como lo establece el Código Orgánico Tributario a partir del artículo 149, en especial el número 2 del artículo. Hay que tomar en cuenta que, además de constituirse una excepción al procedimiento coactivo, que en sí es un beneficio para el contribuyente, porque obviamente presenta el juicio de excepción, y esto lo que hace es suspender el procedimiento coactivo. Y aquí, como ya mencioné, la administración tributaria tenía que dirigir el procedimiento coactivo, es en primer lugar contra obviamente los responsables directos. Y aquí hay que tomar en cuenta que la empresa es una persona jurídica, contrae derechos y obligaciones. Debería ser contra la empresa como persona jurídica y contra los accionistas
que obviamente son responsables directos y no subsidiarios, en base obviamente también al beneficio de orden y exclusión. La siguiente diapositiva también menciona algo importante respecto a esto. Aquí, hablando de hechos a favor de la administración tributaria, obviamente la administración tributaria tenemos que recordar que cuenta con la potestad determinadora, es decir, puede realizar actos que permitan determinar obviamente el hecho generador, la base imponible, y lo que está en este caso es la cuantía del tributo. Entonces, aquí un hecho a favor de la administración tributaria es que la administración procede del cumplimiento forzoso. Obviamente, el procedimiento coactivo, como ya sabemos, es un mecanismo por el cual el Estado hace efectivo el cobro de las deudas de los contribuyentes y los responsables. Incluso puede utilizar la fuerza. Entonces, este es un hecho a favor, pero obviamente la administración tributaria tuvo sus defectos al realizarlo. Sin embargo, obviamente es un hecho a favor esta potestad de hacerla por la fuerza. El 2 es que la administración tributaria ejecutora atribuye la calidad de responsable y que de acuerdo a la LUDAC solo puede ser ejecutado mediante acción que obligatoriamente es subsidiaria a la coactiva principal, seguida contra el deudor y las responsables solidarias. Esto es solamente procede iniciar la acción subsidiaria contra la NOVOA una vez finalizada la vía coactiva en forma insatisfactoria, declarando la nulidad en el acto administrativo expreso y previo. Otro hecho es que la administración estaba imposibilitada de dictar ese acto administrativo, impedida de dictar el auto de pago que inicie esa ejecución forzosa sin título previo. O sea, igual estaba dentro de la potestad de la administración tributaria del dictar este auto de pago. Nada más que no lo hizo tan bien que digamos, porque no se rigió en cuanto a los plazos. Pero sin embargo es una potestad de la administración tributaria. Y bueno, en la siguiente diapositiva voy a resumir los hechos técnicos explicados por la defensa. Entonces, las entidades públicas del sistema financiero tenían la capacidad de seguir coactiva y embargar bienes en caso que haya una deuda contra ellos. Y la empresa bananera de Álvaro Novoa era una de sus deudoras. Pero aquí hay que entender algo, ¿no? Que sí, hay que diferenciar lo que es la empresa como persona jurídica que por sí misma contrae derechos y obligaciones, como lo mencioné anteriormente, y una persona natural que es Álvaro Novoa. Obviamente toda empresa tiene accionistas y todos obviamente son responsables. La diferencia es que hay diferentes niveles de responsabilidad y obviamente tenía que irse contra la empresa en sí misma y los accionistas que son directos, y no embargar los bienes de Álvaro Novoa como persona natural. Entonces, este es uno de los hechos. Y esto, obviamente, es en base a la ley que se había creado, la ley de defensa de los derechos laborales. Y esto, obviamente, no solamente iba a afectar a la empresa de Álvaro Novoa, por eso precisamente se trata del caso de explicado en un libro, ¿no? Porque esto es algo que iba a trascender a empresas incluso pequeñas y a todas las partes de los sectores productivos, que siempre y cuando le deban al Estado. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a explicar las conclusiones. Bueno, una de las conclusiones es, en primer lugar, que la administración tributaria incurre en algunos inconvenientes, ¿no? Una de esas es el hecho de que ya se había presentado la demanda ante el Tribunal Digital, y a pesar de que se había presentado la demanda contencioso tributario, se dicta un auto de pago, lo cual está mal, porque el auto de pago, el hecho de presentar ya la demanda contencioso tributario, lo que hace es suspender la acción de cobro, y sin embargo se dictó el auto de pago. Entonces podemos llegar como conclusión final que el presente caso, la persecución política y su resistencia constitucional, fue llevado al ámbito de la política por cuanto el Servicio de Rentas Internas, por ser un ente del Estado, tuvo el apoyo de todo el aparataje judicial. Y esta conclusión llega en cuanto a que cuando se presentó la demanda
de impugnación ante el Tribunal Distrital, en primer lugar, se intentó negar la calificación, por lo que ya mencioné, la cuantía del 10%. Sin embargo, esta no era así y se esclareció mediante la sentencia. Por otra parte, habían denunciado, ¿no? El SRI había denunciado ante el Tribunal Distrital que el juez Camacho, cuando le había otorgado las medidas de requerimiento de suspensión de la decisión judicial respecto a suspender el procedimiento al juicio de impugnación, aquí vemos claramente cómo está este tribunal distrital, la sala segunda, estaba en sí incurriendo en graves faltas, porque obviamente no se puede negar el derecho a la tutela judicial efectiva. Y obviamente estos errores dan pie a entender que en sí está amañado el aparataje de la justicia con el Estado. Sí, hasta ahí la conclusión, doctor. Ya, doctora, listo. Bueno, nosotros somos el último grupo y vamos a comenzar a explicar lo que es acerca de la estrategia planteada por parte del abogado defensor. El abogado defensor se basó en la ideología de que todo el proceso referente al caso Álvaro Noboa era una existente evidencia de lo que era el derecho vulnerado al debido proceso. Sabemos que nuestra Constitución, en el artículo 76, garantiza que todos los procesos tienen que llevarse determinadamente a través de derechos y obligaciones, y que la autoridad administrativa... Dígame, doctora. Melanie, estás con alguien que están hablando, porque te escuchamos, pero oímos ruidos. Sí, es que es mi sobrina que también está en clases. Ah, ya. Déjame decirle. Que le baje un poquito el volumen. Ya, doctora. Gracias, Miguel. Ya. Como les estaba comentando, en el artículo 76 nuestra Constitución garantiza que todo el debido proceso deberá determinarse a través de derechos y obligaciones y que esto le corresponde a la máxima autoridad, sea administrativa o judicial. El abogado de la parte el abogado defensor también se basó en el artículo 84, donde establece que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de respetar el debido proceso y los derechos mencionados. En el artículo 173 habla acerca de los actos administrativos, que de cualquier autoridad estos podrán ser impugnados, tanto, dependiendo de la vía en que se encuentre, sea la administrativa, y que esto le corresponde a la función judicial. Lo que llegamos a entender de la estrategia legal fue que el abogado defensor, a través de un auto de pago, de un auto administrativo, cuyo contenido es una orden dictada por la autoridad pública, y que lo actuado por la administración pública, en el caso de Álvaro Noboa, configura un vicio de la nulidad de pleno derecho, donde se validado muchos derechos a la parte, en este caso, de Álvaro Noboa, y se vulneró especialmente lo que era el debido proceso. No le dio le vulneró los derechos sin importar el detrás del porqué, que eso lo vamos a explicar más adelante. Ya como hechos a favor del contribuyente, encontramos que este era un fallo vinculante de la casación, de acuerdo a la ley de casación, el artículo 19,
donde establecía que la sala ha fallado reiteradamente, como ya los mencioné anteriormente todos mis compañeros, que la autoridad a cualquier recurso o medida que presentaba el abogado defensor, el fallo era inadmitible y no era una vulneración directamente a los derechos de la parte, en este caso demandada, de Álvaro Novoa. También se interpuso una acción extraordinaria de protección que está contemplada en nuestra Constitución, que todas las personas tienen derecho a recurrir a esta acción, ya que la empresa se encontraba protegida desde esta fecha por un derecho fundamental, que es la tutela judicial efectiva, que la reconocemos en nuestro artículo 75 de la Constitución, la misma que impide y establece en la normativa a una ejecución forzosa de la supuesta deuda tributaria. Como otro hecho a favor del contribuyente, encontramos también que lo que interpuso el abogado defensor, que era un requerimiento de medida cautelar contra el efecto del auto judicial que se tomó en el año 2012 y que fue aceptado un mes después, también el mismo año, donde se interpuso que la empresa deudora, la bananera del caso de Álvaro Novoa, interpuso un requerimiento de medida cautelar independiente solicitando la suspensión de los efectos que se había tomado en esa decisión judicial, ya que muchos derechos, especialmente el debido proceso, había sido vulnerado, y conforme a lo que mencioné en los artículos de nuestra Constitución, esto no era posible determinar su ejecución debido a la vulneración de derechos que presentaba. Esta medida fue admitida por el juez cuarto del Trabajo del Guayas en el año 2012, quien fue quien interpuso la medida cautelar requerida y dispuso la suspensión del proceso por efectos de la consulta sobre la inconstitucionalidad de las normas legales. También tenemos como hechos a favor del contribuyente que la medida... No, las otras estaba viendo. Ah, sí, no, la hechos a favor del contribuyente. A ver, no. Esa. Esa es. Sí, esa. Ya. También que la medida precautelaria dictada por la administración, que responde como responsable subsidiario a lo que es Álvaro Novoa, ya que esto no era un autor directo, que está en nombres de terceras empresas, supuestamente formaban la unidad patrimonial, no podían, en forma jurídica válida, expedirse un auto de pago cuyos destinatarios son obligados principales. Esto es los deudores solidarios, pues eso no cumple con la decisión impeditiva expresamente consignada por la ley orgánica, la LOT, lo cual requiere necesariamente que el obligado principal no cumpla con su obligación. Los hechos a favor de la administración tributaria, encontramos que en el año 2012 se dictó por la segunda sala del tribunal distrital el auto por el cual se dispone que es el archivo del juicio impugnado propuesto en contra del acto administrativo que se determinó la número que pueden observar ahí. También encontramos que esta fue notificada en el año 2019, sin que esta llegue a ejecutoriarse por recursos pendientes de sustentación. La administración presentó también ante el fiscal una denuncia describiendo el tipo penal de prevaricato que se encontraba en el artículo 277 en el antiguo código. Esta de prevaricato se ordenó contra el juez por las acciones que había tomado y por la inconstitucionalidad de los mismos, ya que no era acorde a la normativa legal. En el año 2012, el Recaudador Especial del Regional del Servicio de Rentas Internas, el CRI, dictó un auto por el cual se resolvió lo siguiente, que era disponer el cobro inmediato de la obligación tributaria obligada con el fecha del año 2012. Ya. Los hechos técnicos para la defensa de Álvaro Novoa Portón. Los hechos técnicos que usó el abogado defensor de la parte demandada era que había un develamiento de la personalidad jurídica, que esto debería ser objeto de una resolución administrativa, una administración nueva, y no como una cuestión incidental de una auto de ejecución forzosa. También que la indefensión deriva a que el subsidiario no pudo ser antes ejecutado ni actuar por medio de defensa, ya que muchos derechos de la parte demandada estaban siendo vulnerados y la autoridad, por tener el signo de poder ejercer y dictar, lo hacía en base a conformidad tal vez de lo que querían terceras personas, más no lo que estaba establecido en la norma.
También encontramos que la coacción administrativa es una simple orden de ejecución, o sea, la fuerza aplicada, pero no era un título ejecutivo, es decir, un acto administrativo. También encontramos que mediante un acto administrativo, la administración pudo aplicar ley a los administrados y contra la declaración de voluntad, que es que puede en la parte interesada. Y encontramos un abuso de la personalidad jurídica por parte de la administración. Con respecto a la nulidad del pleno derecho del procedimiento coactivo, encontramos que la administración tributaria le atribuye la calidad responsable y esto solo puede ser ejecutado mediante acción que obligatoriamente es subsidiaria a la coactiva principal. Esta acción solo procedía contra Novoa, que una vez finalizada la vía coactiva en forma insatisfactoria por la parte demandada, declarando la autoridad de un solo acto administrativo por no haber alcanzado a cubrir con sus bienes el monto que se le adeudaba en este crédito tributario. También que la derivación de la acción administrativa de los responsables subsidiarios solo procede cuando se han agotado todos los procedimientos de cobros forzosos a los deudores solidarios. También que el procedimiento coactivo culmina con el requerimiento de una declaración judicial de insolvencia contra los deudores solidarios fallidos. Ya. Agregamos también que el artículo 1 de la ley ya mencionada crea la responsabilidad subsidiaria por el cobro de los créditos que a la fecha de su vigencia se encuentran impagos, sin que el legislador haya considerado la situación jurídica originalmente de la relación crediticia que existía, lo cual nos llevó a hacer concluir que la norma no tiene efectos retroactivos con respecto al hecho del cobro de las acreencias y la deuda que mantenía la parte demandada. Y lo que también llegamos a conclusión con mis compañeros es que esto es un producto de la precipitación del SRI de querer ejecutar patrimonialmente a Novoa, y por esto todas las instancias no agotadas por parte de la creadora, su acción de cobro contra los deudores solidarios no dictó el acto administrativo necesario para derivar la acción de cobro a la empresa Novoa. Como conclusiones, con mis compañeros llegamos que esto hubiese llegado a un precedente histórico conforme a lo que es relación de la acción, pero evidenciamos que el debido proceso fue vulnerado. La realidad era que esta empresa de Álvaro Novoa sí tenía una deuda con el CRI y él tenía que hacerse responsable de la deuda que tenía, pero la manera en cómo se dio a través de la vía judicial no fue la correcta. Se vulneraron derechos tanto para la parte demandada, hubo abuso de poder, y como los mencionaban mis compañeros anteriormente, tal vez sí hubo una persecución política, lo cual permitió cegar al derecho. No le dio la oportunidad tanto a la parte demandada a defenderse, ni a la parte actora recuperar lo que se deudaba con lo que era el CRI. Como lo dicen las conclusiones, se venció la vulneración de derechos, una ejecución forzosa contra los deudores, con el fin de que sí o sí tenían que pagar sin importar que se le vulneraban derechos. Hubo un abuso de la personalidad jurídica por parte de la administración administrativa, y que encontramos que en nuestra legislación ecuatoriana, tanto el deudor pasivo como el deudor es diferido a deudor tributario, y que una vez hecha la notificación por su incumplimiento con el uso de las respectivas leyes, deberá cumplir con su obligación. Eso llamamos, doctor. Perdón, no había abierto el micrófono. Hemos escuchado los dos últimos grupos, están bastante bien. Vamos a, mejor dicho, voy a hacer algunos comentarios sobre este tema, en virtud de algunas dudas. Yo les dije, en este caso práctico, no es que yo quiero darle la razón a uno, al otro, no es que buscamos ser los juzgadores, no final de este caso. Bueno, se dieron las cosas como se tuvieron que dar y digamos, si se resolvieron bien y si no se resolvieron, pues entonces, digamos, que sigan los procedimientos necesarios para que se cumplan, ¿verdad? Y como les dije, no es que queremos ver si la defensa
tiene la absoluta razón o la administración tributaria es la dueña de la verdad, ¿verdad? Entonces, en definitiva, sí, este caso práctico demuestra lo que hemos venido estudiando en esta tercera unidad que hoy le vamos a cerrar, justamente cuando hablamos, ¿no?, de el derecho de petición en la unidad 1 y 2, hablamos sobre el tema el agotamiento de la vía administrativa o el agotamiento de la vía judicial. Como ustedes pueden ver, se pueden dar algunos escenarios dentro de la función judicial y dentro de la administración tributaria. ¿Qué tan bien o qué tan mal actuó la administración tributaria? Digamos, dentro de sus facultades tenía la potestad de ser, dentro de su potestad determinadora, como bien lo mencionó su compañero, ¿no? Dijo, bueno, ¿podía ser un acto de determinación? Sí. Sobre ese acto de determinación, un poco para recordar, ¿no? Se tocaron los aspectos técnicos, ¿sí?, en donde el doctor Zavala establecía que se había utilizado como mecanismo de comparación, ¿sí?, sobre la valoración de la caja de banano para poder, digamos, liquidar los impuestos, el impuesto a la renta, es decir, cuánto le tocaba, digamos, de la porción de las ganancias que tenga la empresa, ¿no?, de eso, cuánto le tocaba al Estado, para finalmente luego repartirlo entre las utilidades de sus trabajadores y las utilidades en beneficio de los accionistas. Por eso es que nosotros podemos ver cómo aquí debemos de conocer no solamente la materia tributaria, sino también la materia societaria y la materia laboral, ¿sí? El día de ayer también les hice algunos comentarios sobre los temas laborales y les decía que tenía pues una íntima relación porque parte de el cálculo o de las formas de calcular, digamos, el impuesto a la renta también tenía relación con la nómina laboral de las empresas y de las personas, ¿no?, en particular. También los accionistas, ¿no? Los accionistas también hacen sus declaraciones sobre las utilidades que reciben, ¿no? Entonces, toda esa información tiene que ser cruzada y toda esa información tiene que ser validada y concordante, ¿sí? Esa es, digamos, la parte operativa, ¿no? Que no es realmente el fondo sobre el que se ataca, ¿sí?, a esta primera actuación que es el acto de determinación. Si nos ponemos a ver, prácticamente todo el proceso se basó en vicios de nulidades o en vicios procesales y por lo tanto fueron, digamos, atacados de esa manera, como bajo los, perdón un ratito, fueron atacados bajo digamos, estas acciones, ¿sí?, en donde podemos ver, ¿sí?, cómo el doctor Zavala, pues, hábilmente atacó, digamos, las medidas precautelatorias que estaban emitidas por parte de la administración tributaria a través de ese proceso de ejecución que le inició, ¿no? Entonces yo decía, y me quedaba un poco la duda, ¿sí?, de, digamos, poder establecer así como lo dice el texto, ¿no? Tiene fechas, tiene, digamos, los actos de manera secuencial, cómo se han venido produciendo y diciendo pues que no se había cumplido con el procedimiento. Entonces, recordar y un poco
repasar qué es lo que vimos en nuestro procedimiento contencioso tributario, ¿verdad? Que habíamos explicado que para poder dar inicio a ¿sí? Tenía que existir como base o como antecedente una resolución por parte de la Administración Tributaria, ¿sí? En efecto, se supone que se atacó la resolución de ese recurso de revisión en el cual fue inadmitido y que, digamos, procesalmente fue observado porque se decía que este recurso de revisión no podía ser inadmitido directamente, sino que tenía que ser aceptado y luego resuelto su inadmisión, ¿sí? Y eso es importante saber sobre los aspectos procesales, ¿sí? El debido proceso, ¿no? Y las garantías que de él, pues, que ya las vimos, ¿no? Vimos también cuáles son los principios y digamos, los aspectos de debido proceso que deben cumplirse no solamente en el contencioso tributario, sino también en lo administrativo, ¿sí? El proceso sancionador o el proceso, en este caso determinativo, también goza de principios procesales y por lo tanto, y además que estamos en derecho público, como siempre lo digo, pues tenemos que hacer exclusivamente lo que la ley establece. Entonces, efectivamente, quizás los errores que pudiese cometer la administración tributaria o que se evidencian por parte de la defensa como actuaciones, digamos que luego las califica de políticas, ¿sí? Yo les comentaba el día de ayer y les decía, pues bueno, tendríamos que analizar los hechos históricos en ese momento, ¿no? O la realidad que pasaba en esos días, ¿sí? Si verdaderamente estábamos atacando a una persona de manera política, si se quería realmente producir efectos que el día de mañana podían violentar quizás sus derechos políticos, ¿no? Hoy tenemos el caso, o tuvimos el caso, mejor dicho, porque hace días atrás ocurrió, ¿no? Con la candidatura a vicepresidente por parte del expresidente Rafael Correa, ¿sí? También se lo ha calificado en un sentido de que está politizado, ¿no? Entonces, como sabemos perfectamente que, digamos, eso, la ciudadanía lo juzgará bajo sus criterios, igual que este caso que les he traído, digamos, para revisar en nuestra clase, ¿sí? Y asimismo, pues, son ustedes los que van a concluir si esto verdaderamente fue una persecución política o si en realidad ambas partes, al calor de las diferencias, sí cometieron quizás errores, ¿no? Digamos, al emplear las normas, ¿sí? O a interpretar las normas, cada quien mirándose hacia adentro, ¿sí? Cada institución, y que, digamos, se refleja un proceso entorpecido y se refleja un proceso, digamos, que no se toman en cuenta todos los efectos legales que producen el uso de cada una de estas normativas y de cada uno de estos recursos, ¿no? Entonces, también me gustaría recalcar sobre el tema, sobre otro punto, ¿no? Que también es importante analizar dentro de este caso, ¿no? Y es precisamente sobre los contribuyentes o el sujeto pasivo de la obligación tributaria. No, este sujeto pasivo de la obligación tributaria, que tiene derechos y obligaciones, y que ya los vimos también, definitivamente cambió, digamos, a través de esta normativa de la Ley Orgánica de Derechos de Defensa de Derechos Laborales, ¿verdad? Porque hizo una extensión, y digo una extensión, ¿sí? Porque a la larga, vamos a ver que si definitivamente habíamos visto que el contribuyente directo, es decir, en este caso, el obligado directo era la exportadora bananera Novoa, y aparte de eso,
También tenemos el caso de su representante legal, ¿no? Que es quien a la larga va a poder responder sobre esos tributos, ¿no? Pero si bien es cierto, sí, y de hecho es algo que tenemos que llamar a la reflexión, si vamos a ver el aspecto societario, a la larga, bueno, sabemos que dependiendo de la naturaleza de la sociedad, ¿sí? Las responsabilidades serán limitadas o serán, abarcarán pues también el patrimonio de sus accionistas, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer el análisis, ¿no? Porque precisamente por eso nace esta ficción jurídica llamada personalidad jurídica de las personas jurídicas, ¿sí? A fin de separar los patrimonios individuales de los patrimonios, digamos, de actividades comerciales compartidas con otros accionistas o si es el único accionista, ¿sí? Se divide, ¿sí? Y esa es una ficción legal que debemos hacerla. Sin embargo, como bien manifiestan, se hace la develación de, digamos, del tema de los accionistas, en este caso, pero como les comentaba el día de ayer y les decía, ¿cuál era el espíritu o cuál era la finalidad de poder aprobar esta ley de derechos, defensa de derechos laborales, ¿no? El marco de la ley, mejor dicho, en el marco de la motivación de la ley, porque yo les explicaba y les decía que los legisladores al inicio ponen unos considerandos, y esos considerandos son los antecedentes que motivan realmente la aprobación de toda la estructura jurídica que pueda tener esta norma. Y entonces, finalmente, de lo que puedo recordar de los hechos suscitados para la aprobación de esa norma, eran precisamente el tema de que existía una injusticia social, o recuerdan ustedes que en materia tributaria vimos, ¿no? Que uno de los principios que se buscaba era la equidad, y en la equidad estaba la justicia social, ¿verdad? Es decir, poder equiparar, digamos, o poder acercar derechos justos, ¿sí? En las diferentes áreas sociales. Y en este caso había explotación eh, sobre las actividades laborales en torno a las bananeras, ¿sí? Y de hecho se tomó como medidas, y lo digo porque trabajé en el Ministerio de Agricultura en aquella época, en donde se emitió el primer acuerdo ministerial en donde se regulaban el precio de la caja de banana, ¿no? Al cual realmente, les digo sinceramente, yo me opuse, ¿sí? Y le dije, esto no va a funcionar, ¿sí? Como de hecho no ha funcionado porque siguen protestando por lo mismo, ¿sí? El tema del libre comercio es un tema que hay que estudiarlo a profundidad, hay que saber manejar las reglas del libre comercio, y son, digamos, este concepto de libre comercio que está regulado de otra forma en otros países y por eso se practica bien, es lo que le hace falta a nuestro país todavía, desarrollar las políticas públicas que realmente completen la aplicación del libre comercio, ¿no? Porque si no, no pasarían precisamente, bueno, y también lo tienen las otras partes del mundo, ¿no? Porque igual la defraudación tributaria no solamente se comete en el Ecuador, sino que también se puede cometer en cualquier parte del mundo, y también lo hacen, y también hay contrabando, y también hay actividades ilícitas en cualquier parte del mundo sobre las actividades económicas o sobre evasión fiscal, y por eso pues el mundo entero se comienza a mover y comienzan a hacer cruces de información para finalmente, digamos, poder combatir este tipo de cosas. Es decir, yo les decía a sus compañeros el día de ayer, les decía, esta pluma, ¿sí? Que es de determinada marca, esta creo que es Faber-Castell me parece. Esta pluma se la conoce cuánto cuesta en Ecuador, cuánto cuesta en Colombia, cuánto cuesta en Perú, cuánto cuesta en Chile,
cuánto cuesta en Europa, cuánto cuesta en Alaska, cuánto cuesta en cualquier parte del mundo. No va a tener el mismo precio, en ninguna, ¿sí? Y obviamente a esto usted le agregará el libre comercio, que será la utilidad que quieran ponerle. La utilidad aquí puede estar siempre hasta el margen del entre el 1 y el 15%, ¿no? Que es lo que se estila, digámoslo así, que es el margen, digamos, promedio de lo que puede ganar un negocio, ¿sí? Eso más o menos, ¿no? Pero hay negocios que pueden ganar el 100%, el 200%, ¿sí? Porque quizás en la mano de obra precisamente está costeada o subvalorada, ¿sí? Entonces, tenemos que reflexionar sobre esas cosas. Fíjense ustedes todos los aspectos técnicos que he mencionado y que hay que conocer y hay que saber, ¿no? Por eso hay que saber de derecho de integración, por eso hay que saber de propiedad intelectual, de buenas prácticas comerciales, ¿sí? De competencia desleal, ¿sí? Y todas estas prácticas que están alrededor o en torno de las actividades económicas y que, aunque ustedes no lo crean, lo vamos a tener que ver aquí en la materia tributaria, porque son brazos importantes que nos van a llevar precisamente a poder deducir cuál es el problema final, ¿no? Y como les dije, en el primer comentario que les dije, bueno, si en el acta de determinación, ¿sí? Usaron una base de datos para cruzar información sobre el precio de la caja de banano, pues entonces debió haber dicho, ¿sabe qué? En ese momento, esta no es la forma de hacerlo, ¿sí? Ustedes recordarán que cuando vimos el acta de determinación, yo les dije que existía un paso que se llamaba acta borrador. Y en el acta borrador tenían la posibilidad de las partes de poder discutir y revisar la documentación que se estaba sustentando de validación de revisión de documentos por parte del contribuyente. Entonces le dije, no le cierre la puerta, ¿sí? No se bote por la ventana, no se esconda, más bien dígale, pase, invítele un café o un vaso de agua y dígale, revisemos todo lo que haya que revisar. Y pregúnteme todo lo que me tiene que preguntar, ¿sí? Y permítame esclarecerle todo lo que tenga que esclarecerle, ¿sí? Y ese era un espacio en donde precisamente Exportadora Bananera Novoa tenía para poder debatir o discutir precisamente el tema del precio FOB o la base de datos que establecía, digamos, otros componentes que no eran los propios de esa exportación. Entonces decirle, sí, usted no me puede comparar, ¿sí? Peras con manzanas, ¿sí? Aparentemente tienen un sabor similar y aparentemente tienen una textura igual, aparentemente puede tener componentes, ¿no? O está integrada de las mismas vitaminas y demás. Yo les pongo un caso, miren, súper sencillo, ¿no? Pero todos los elementos que usted dice que no debieron ser aplicados, usted debió haberlos hecho valer en las actuaciones pertinentes y en los espacios pertinentes. Entonces yo creo que ahí, digamos, ya empezó mal, ¿sí? Porque no empieza, la película de terror no empieza con el acta de determinación. ¿Sí? Es decir, cuando hace el reclamo sobre el acta de determinación, ese sería el acta. Sino más bien desde que nace la revisión del acta de determinación. Si usted no estaba de acuerdo con el método, pues entonces debió haberlo hecho en ese sentido, ¿no? Si bien es cierto, no nos dan mayores antecedentes sobre el reclamo administrativo, entenderíamos que debería de ser esa la razón, ¿no? Decirle, usted no debió haberme revisado sobre esta base. Muy bien, y sobre las acciones que realizó, ¿verdad? Hablamos de una impugnación que hubo sobre el recurso de revisión, ¿sí? Por la inadmisión y que fue revertido, ¿no? ¿A través de qué? A través de la acción constitucional en donde le dijeron, ¿sabe qué? Usted no lo puede dejar en indefensión, porque en el momento en el que la Corte, ¿verdad? A través del contencioso tributario, le inadmite, le archiva la acción, pues entonces lo deja ahí
y dice, ¿cómo es posible? Ya no tengo a dónde más ir, ¿no? Entonces, se apela a esa decisión, ¿no? Entonces, y se la revierte. Luego le permite ir a establecerse lo que es la nulidad del procedimiento del autopago, ¿no? Y obviamente empezaría desde cero, y por eso establece una excepción a la coactiva, ¿no? Y también tenía interpuesta estas medidas precautelatorias que fue ante un juez de lo laboral, ¿verdad? Quien precisamente le dice, espérese un ratito porque la suspensión del acto, ¿sí? No puede haberse no producido, ¿sí? Y fíjense ustedes, ahí viene un poco las posiciones de cada uno de las partes, ¿no? Entonces la administración tributaria dijo, bueno, yo ya le inadmití el recurso de revisión. Yo ya ya el contencioso le dijo que no, que se archive, ¿sí? Tenían estas medidas precautelatorias, pero a la larga ellos dijeron, ¿sabe qué? Estas medidas precautelatorias no deberían de ser aplicables, ¿sí? Y esto hay que también analizarlo, ¿no? Y hay que analizarlo en el sentido de que en materia tributaria, ¿sí? Y esto también lo vimos, la exclusividad del tema de las medidas precautelatorias están en la potestad de la administración tributaria a través del procedimiento de ejecución coactiva y están determinadas en o en las competencias del juez contencioso tributario, ¿no? Entonces, ahí también hay como que un punto a revisarse y a discutirse. Sí, sin embargo, se le dio trámite y bueno, el juez fue sancionado precisamente por haber otorgado, porque no nos olvidemos sobre algo muy importante y que en las últimas conferencias que he podido estar en de algunos cursos de derecho público, ¿no? Y de obviamente fiscalidad, establecen el interés general, sí, el interés general. No nos olvidemos que la administración tributaria no es una institución política, no es una institución que tiene independencia, como me dijeron en una exposición, no es que tiene independencia, todo lo contrario, es un brazo de la función ejecutiva para su funcionamiento, porque esa es la finalidad, se financia el presupuesto general del Estado. No es que le quitan dinero a usted como que si fuera donación, ¿sí? Es una obligación legal, por eso la obligación tributaria, que finalmente todos los ciudadanos deben de cumplir. Y obviamente dentro de las potestades, pues deben hacerlas cumplir y deben de agotar todos los procedimientos que la norma le establezca para poder llegar al resultado final, que es la obtención del pago, en este caso de una reliquidación de los tributos del año 2005 por parte de la exportadora bananera Nobuco. Entonces, bueno, como siempre llegamos al tiempo. Espero que les haya gustado este caso, que ustedes puedan tener ya una visión un poco más clara de todo el aspecto tributario y todas las acciones tributarias que podemos activar dentro de este procedimiento, sí, contencioso. Y bueno, el día de mañana empezaremos ya con nuestra cuarta unidad, en donde vamos a hablar de los delitos tributarios y obviamente se va a poner mucho mejor que esta. Muy bien, que tengan un lindo día y gracias por su participación. Han estado muy bien los grupos y se han organizado muy bien. Así que gracias por esto, ¿no? No se olviden de hacer las evaluaciones, ¿no? Por favor, de docentes. Gracias, chicos. Buen día y que pasen muy bien vayan a clases, ¿ah? Pórtense bien. Chao, chicos. Gracias, amigos. Tú también. Buen día. Gracias, gracias. Chao. Chao.